Y ahora cambiamos de tema, aunque no tanto, porque vamos a continuar inmersos en el mundo de la locura. En este caso, con la biografía de algunos de los ideólogos de género que están conformando la legislación que hoy padecemos. Locura, fraude, degeneración, no hay biografía que escape a estas coordenadas. Hoy les hablamos de Alfred Kinsey, figura central de la revolución sexual del siglo XX. La obra de Kinsey gira en torno a la idea de que la sexualidad considerada invertida, anormal, es en realidad la sexualidad más normal, la que nos ayuda a comprender las razones de la legislación de género. Su biografía es la de un niño torturado por la rigurosa disciplina protestante de su padre, que lejos de aminorar la inclinación homosexual y masoquista de su hijo, la acentuó. Tras estudiar biología en Harvard, abrazó un ateísmo inflexiblemente antirreligioso. La ciencia le satisfacía más que la religión, y además no le exigía ninguna moral. Tras casarse, se estableció en la Universidad de Indiana en 1920, donde el hasta entonces tímido Kinsey comenzó a mostrar una personalidad dominante y vehemente. Tuvo 4 hijos, pero jamás ni él ni su esposa se recuperaron de la muerte del primogénito. Ambos se dedicaron al nudismo, tanto en el domicilio como en el ejercicio de su labor docente. Cuando Herman Wells, obsesionado con convertir Indiana en una universidad de vanguardia, fue nombrado rector, Kinsey recibió carta blanca para sus experimentos sexuales. Desde entonces estableció el método que había de seguirse para sexualizar la sociedad: obtener mediante confesión pública los historiales sexuales de sus alumnos, exponerlos de un modo aséptico y pretendidamente científico, promover la masturbación y tratar con naturalidad biológica toda expresión sexual, fuese cual fuese. La fase final consistía en demoler la idea de la sexualidad natural y tradicional, justamente como antinatural y destructiva. En 1947 creó el Instituto para la Investigación Sexual, una adecuada tapadera para dar rienda suelta a sus deseos. A través de un círculo interno al que solo pertenecían los altos cargos y profesores de la institución, se producía un intercambio sexual constante y todo tipo de relaciones de hombres con mujeres y entre hombres. Su deriva posterior incluyó actos sádicos y masoquistas, de una brutalidad infrecuente, actos que se filmaban. El propio Kinsey se mostró partidario de la zoofilia y la pedofilia. Kinsey es considerado como el padre de la sexología, al destruir el tabú de la anormalidad sexual y mostrando que los actos perversos son, en realidad, perfectamente normales. Para justificarlo, elaboró un estudio completamente fraudulento en el que prefijó los objetivos y adecuó la metodología a la obtención de los resultados buscados. Por ejemplo, para demostrar que la homosexualidad era en realidad la expresión de un tipo de sexualidad muy extendida, incluyó en su estudio, como el mismo Kinsey admitió, a varios cientos de varones que se dedicaban a la prostitución y a agresores sexuales carcelarios. Kinsey se aseguró de que en las entrevistas se incluían condenados por agresiones sexuales de tipo infrecuente, de modo que la anormalidad estaba sobrerepresentada en la muestra. Su extravagante metodología incluía la ocultación del porcentaje de los que se negaban a ser entrevistados, así como de los que se ofrecían voluntarios, un elemento fundamental de alteración de la realidad. Sobre su honestidad, cabe recordar que Maslow le hizo ver la deformación que su método producía, pero él prefirió ignorarlo. Aún menos científico fue su proceder con respecto a la pederastia, basándose en el conocimiento de un solo individuo, al que tomó caprichosamente por modelo y del que extrajo los datos que le parecieron más pertinentes. De él sacó la conclusión de que los hombres eran pansexuales y que la sociedad limita perniciosamente esa pansexualidad, una pansexualidad que comprendía desde luego la zoofilia. De Kinsey parte el argumento hoy abundantemente utilizado de que si ciertos comportamientos sexuales pueden ser considerados patológicos, esto no se debe al comportamiento sexual en sí, sino a que éste no es aceptado por la sociedad. Alfred Kinsey constituye el fundamento de la hipersexualización de nuestras sociedades, un fundamento contradictorio, fraudulento y derivado de las irrefrenables pulsiones de un hombre profundamente perverso. Don Javier Villamor. Muy buenas noches, vamos de mal en peor, Fernando. Siempre nuestros temillas estos así ligerillos. No es más que nos gustan, porque si no... Menos mal, menos mal. No, lo que pasa es que hay que contar estas cosas porque mucha gente no ha oído hablar a lo mejor de Alfred Kinsey, pero sí está al tanto de cuál es la legislación que padecemos en nuestras sociedades occidentales y sobre todo en España, ¿no? Entonces, realmente esta gente de la que estamos hablando así semanalmente, con una cierta periodicidad, esta gente realmente son quienes han parido toda esta legislación, son los padres, los que han construido los fundamentos filosóficos en los que esta legislación se basa. Entonces, bueno, es necesario que hablemos de ellos. Por otro lado, sus biografías ciertamente escabrosas no dejan de tener un punto divertido, también trágico, pero divertido. En el caso de Kinsey, se juntan las dos cosas. Fue educado de una manera muy estricta por su padre, que era un protestante muy estricto. Y
le impuso un determinado modelo y él salió justamente por el lado contrario. Pero yo no sé si eso verdaderamente justifica muchas cosas, porque muchas veces de padres estrictos salen hijos estrictos y de padres tal sale lo contrario, a veces salen igual que el padre. Yo creo que eso no justifica demasiado nada, ¿no? Depende, ¿no? Todas las personas somos diferentes, tenemos una precondición psicológica, genética a cierto tipo de enfermedades o conductas psicológicas o morales, y en este caso, bueno, pues puedes, como bien dices, puedes salir muy recto o puedes salir muy pervertido. En este caso yo creo que le tocó de pequeño salir por lo raro y entonces las pulsiones que uno tiene las tienes que satisfacer por otro lado. Y en este caso dijo, en casa no tengo esto. De alguna manera más, si nos fijamos, la psicología, porque he podido hablar con gente también quizá de este perfil en mi vida, ¿no? Te das cuenta de que muchas veces se van al otro lado simplemente por una reacción, por un odio o por un resentimiento hacia la persona que le ha impuesto un cierto código estricto, ¿no? Es decir, me han obligado a ir por aquí, por mis narices, que voy a ir por el otro lado. Pongo un ejemplo muy concreto, conocí a una persona que se presentaba como bisexual, porque decía, más hacia la homosexualidad o la atracción del mismo sexo, porque decía que como su padre pegaba a su madre, esta persona se obligó a odiar a los hombres y por lo tanto a forzarse a amar a las mujeres más allá del amor normal. Luego con el tiempo cambió y ahora ya es heterosexual. Entonces, por lo menos, hay ciertos problemas en la infancia que eso sí, te deja un rastro psicológico que hay que paliar de alguna manera, porque si no, eso se va haciendo más grande. Ya conocemos también aquí a algunas coach que hacen precisamente ese tratamiento para que cada uno descubra de dónde vienen esos problemas en función de sus sentimientos y ser capaces de vivir felices consigo mismo. Bueno, este matrimonio, el señor Kinsey y su amada esposa, se dedicaban al nudismo, tenían una tendencia absoluta al nudismo, desnudaban a sus hijos en casa, vivían con ellos de esta manera, pero esto lo proyectó a las clases que daba de sexualidad en la Universidad de Indiana y hacía que sus alumnos estuvieran también, pues así, en pelota, vaya. Hay unos problemas que estamos viendo mucho en los padres y lo vimos quizá con la eclosión de todo lo que era el mundo LGTB hace unos años con Zapatero, ¿no? Y descubres que muchas veces son los padres los que condicionan a los hijos, para bien o para mal, ¿no? Padres que en su momento estaban encantados con que sus hijos salieran del armario porque era la moda. Ahora hay muchos padres que están encantados con que sus hijos se consideren transexuales porque se está fomentando eso a nivel político. Y hay una correlación, en cuanto más lo ves, más lo llevas a tu terreno personal, ¿no? El condicionamiento de los medios de comunicación, de la constante machaqueo político, lleva a eso. Y entonces, en este caso, pues podemos ver cómo él, como pervertido de alguna manera, también condicionó a mucha gente a ese tipo de conductas. El problema, sobre todo, es que lo llevas a tu terreno familiar, ¿no? Cuando a tus hijos les machacas con todo eso, siendo, como hemos visto, una persona de dudosa moral. Por una idea de Kinsey muy difundida desde entonces, es que el comportamiento sexual patológico no lo es por sí mismo, sino que lo que produce la patología de un comportamiento sexual es su represión. De manera que si en determinadas pulsiones sexuales o inclinaciones sexuales se da una desmesurada proporción de suicidios, ello no se debe a que haya una disfunción mental previa que a su vez explique la patología sexual, sino a que la presión social conduce al individuo a ese comportamiento patológico por tener la sexualidad que tiene, pero es la sociedad la que le lleva, no es la tendencia sexual. Creo que eso denota un excesivo infantilismo, ¿no?, intelectual, el superyo, ¿no?, el ego. Es decir, el problema no es mío, el problema es de los demás, nadie me entiende. Y has puesto un ejemplo perfecto que pasa hoy en día cuando se nos achaca a todos aquellos que criticamos estas ideas de ser los causantes o ser los que provocan los suicidios de muchísima gente, ¿no?, o al menos los maltratos, los automaltratos de muchas personas. Obviamente es la mentalidad del todo o nada, o digamos un poco también el excusarse, ¿no? Es decir, también lo hemos hablado aquí, ese extremo individualismo, ¿no?, surgido quizá como hijo aberrante del liberalismo más radical. El problema es la sociedad. Cada uno tenemos que tener nuestros derechos a vivirlo y nadie me puede decir qué es lo que soy ni nadie me puede señalar, ¿no? También quizá podemos decir que si tienes un problema cuando la gente te señala, el problema quizás sea tuyo, no de los demás, ¿no? La ofensa no está en el que ofende, sino en el ofendido. A nosotros nos llaman de todo, nos censuran, pero nos da exactamente igual, porque no tenemos un problema con eso, ¿no? Entonces quizá hay mucha gente que, no, como decíamos antes, que quizá no esté del todo de acuerdo con sus conductas, pero sirven de alguna manera como forma de evasión de una realidad en la que no están de acuerdo. Claro, eso le lleva a que, por ejemplo, en Mail Report, él lo que hace es defender la pedofilia desde el momento en que concibe
que no hay ninguna relación sexual que sea anormal, ni mala, ni perversa, ni nada que se le parezca, sino que todas son perfectamente iguales en el sentido de naturales, y por tanto la pedofilia, la condena de la pedofilia no es más que una actitud social. Fuera de esa actitud social no tiene por qué haber ninguna condena de la pedofilia. Claro, a veces también se excusa en la tendencia privada, ¿no? Es decir, muchos de los estudios eran en torno a conductas sexuales que, bueno, que a día de hoy quizá no sean tan privadas, pero en ese momento casi eran tabús. Sí. Es decir, toda la sexualidad se quedaba en el ámbito familiar, prácticamente ni se hablaba con los amigos, era algo muy privado, ¿no? Una sociedad muy religiosa, la americana, muy tradicional, quizá a veces también muy hipócrita en algunas cosas, pero en este caso iba por ahí. Entonces, como él dice, bueno, si privadamente la gente hace esto, tiene esas pulsiones, por lo tanto la sociedad no tiene que criticarlas, ¿no? El problema, como hemos visto, es que esos estudios estaban perfectamente condicionados para que sacara unos resultados concretos, ¿no? La justificación de unas pulsiones que quizá no tengan por qué ser buenas o malas, siempre y cuando se queden dentro. Pero cuando afectan a terceros, pedofilia, pederastia, y en concreto a menores, ya estamos hablando de un problema que por lo tanto hay que reprimir o al menos minimizar. Es evidente la esencial deshonestidad de Alfred Kinsey. Es decir, él prefijó unos objetivos, quería llegar a demostrar una serie de cosas y adecuó los métodos para conseguir, como digo, esos objetivos prefijados. Lo cual, bueno, es lo más absolutamente anticientífico que uno se puede imaginar y, sin embargo, su prestigio no parece haber mermado sustancialmente. Lo alucinante es que todos los datos que en principio utilizan los colectivos LGTB para justificar todo esto nos dicen que si el 60% de los heterosexuales han tenido experiencias homosexuales, que si tanto porcentaje de infantes son homosexuales, o que si tantas personas hay una proporción, nos vende el colectivo LGTB mayoritario entre el 10 y el 15% de homosexuales, salen de estos estudios. Pero cuando vemos que están condicionados, además él hace dos supuestos, ¿no? Como súper heteros y súper homosexuales, o completamente heteros y completamente homosexuales, y en ese medio hay una serie de grises en las que justifica que por lo tanto todos somos bisexuales, porque según él, 60% de los hombres habían tenido atracciones o habían tenido relaciones con hombres, le pasaban a las mujeres casi un 40%, pero claro, él hace también una perversión, porque no matiza. Habla de que los estudios están basados en los contactos sexuales, pero ¿qué contacto sexual? Estamos hablando de una mirada, de un sentimiento amoroso quizá confundido con sentimiento físico, estamos hablando de un beso, estamos hablando de unas relaciones sexuales. No justifica, todo cae en eso. Y hombre, es normal que quizá en algunos momentos haya personas que se sientan atraídos intelectualmente por alguien y quizá él lo haya confundido como una atracción física, o simplemente, pues lo típico, pues tienes unos besitos de pequeño y eso no te hace homosexual, ¿no? Pero él dice que sí, y además él dice que hay un 4% de súper homosexuales. Es decir, de los que realmente son homosexuales toda su vida. Entonces, ahí nos tenemos que fijar que en principio quizá ese sea el dato, ¿no? Hoy en día, 4% de homosexuales reales. Luego, lo que hemos visto, si conseguimos que toda esta gente, en principio los encuestados, sean gente que está en las cárceles, donde hay un mayor aumento de relaciones homosexuales, no homosexuales, sino entre personas del mismo sexo, porque no quiere decir que sean homosexuales, sino que están encerrados y las pulsiones son las que son, y luego, obviamente, prostitutos, ¿no? Homosexuales. Entonces, en este caso, pues te va a salir por donde te va a salir. Y la justificación es la que quería justificar. Pero está claro que hay un problema ahí, que los datos científicamente no son viables. Bueno, es que alguien tan riguroso como Maslow criticó su metodología de una manera feroz. Y lo que pasa es que él, demostrando esa absoluta deshonestidad intelectual, ignoró los consejos de Maslow y siguió practicando esa metodología, siguió utilizando esa metodología de una manera que constituyó un gigantesco fraude realmente. Claro, es que todo lo vemos estadísticamente ahora y tienes que conseguir un espectro amplio de edad, de sexo y si quieres en otros aspectos de raza o incluso de coeficiente intelectual, y él se centró, o sea, él condicionó el estudio, lo que llaman como el condicionamiento voluntario, ¿no? Es decir, el prejuicio voluntario. Prejuicio voluntario. Yo busco una muestra y de esa muestra hago una generalización, eso no es cientificación, eso no es parecido, eso es al principio, eso es al revés, eso es una perversión del mismo estudio. Pero luego también vemos, es decir, que luego hay mucha gente que no quiere participar en estos estudios. En ese momento, recordemos, como decíamos, una sociedad bastante conservadora en la que le preguntaban, oiga, usted me va a hablar de la intimidad con su marido en la cama. Oiga, vaya usted por ahí a freír monas y déjeme en paz, ¿no? Entonces, claro, los que querían participar son exactamente los que más le interesaba dar a conocer eso, que pasa muy parecido en ciertos estudios a día de hoy sobre la transexualidad en algunas personas o sobre todo en menores, ¿no? Son estudios muy condicionados. Bueno, en el caso de la pedofilia incluso utilizó a un solo sujeto,
un sujeto que en sus estudios se identificaba como el señor X y que había tenido... Los Cuatro Fantásticos. Sí, y había tenido... Bueno, pues igual no sé si era fantástico este señor, porque había tenido una serie de relaciones difíciles de creer, porque eran varios cientos de relaciones. Entonces, él, en lugar de pensar que estas relaciones afectaban a un solo sujeto, lo que pensó es que ese sujeto estaba reflejando a cientos de sujetos, puesto que había tenido relaciones con cientos de sujetos. Es decir, la metodología era absolutamente desquiciada. Bueno, sus ideas sobre la pedofilia las construyó a partir de esto. Ahí volvemos a lo mismo, son gente, como hemos visto en otros programas, que intenta buscar una justificación científica racional o racionalista a sus propias pulsiones. Y lo sorprendente es que además es como muy progresivo, ¿no? Primero viene este señor, luego tenemos ahí las revoluciones de los años 60-70, luego vimos todo el nihilismo, el extremo individualismo, incluso el existencialismo, bueno, todo este tipo de ideas de los años 70-80, que como bien explicamos y tú siempre bien señalas, todo tiene una correlación. No podemos entender dónde estamos hoy en día si no entendemos cuál ha sido el progreso de esas ideas y cómo se están utilizando, porque, dato curioso, ¿no? En el año 41, cuando estaba bajo el paraguas del Centro Nacional de Investigaciones, eso estaba financiado por la Fundación Rockefeller. Entonces, bueno, qué casualidad, ¿no? Otra de esas famosas fundaciones globalistas que han hecho una serie de estudios que han modificado nuestra percepción de la sociedad, o al menos nuestros comportamientos biológicos. Como decíamos antes, en otros programas, la moral europea se ha construido en cientos de años y vienen unos pocos de esta gente y la destruye completamente o la pervierte, ¿no? Y prácticamente nadie es capaz de entender de dónde venimos ni dónde somos, porque todo esto se ha pervertido desde principios del siglo XX hasta hoy. Don Javier Villamor, seguiremos hablando de estos sujetos, de estos ideólogos nuestros de cada semana. Vamos a acabar bastante mal, ¿eh? Vamos a acabar no tanto desquiciados, pero como digo, tratamos de hacer un servicio público de verdad mostrándole a la gente quiénes son los que crean los fundamentos de lo que hoy es la legislación española en materia de género. Pues aquí hoy han tenido una muestra. Además, bueno, los estudios están algunos públicos, se pueden hacer en Internet, los libros se pueden leer. Invito a la gente a que lo haga, al menos aunque sea por encima, para saber, sobre todo en este caso, los datos que hoy nos venden como científicos de las proporciones en cuanto a tendencias sexuales, ahí los tenemos. Pues ahí están, vayan ustedes a conocerlos de primera mano. Y nosotros nos vamos con la frase de la noche. Dice que la muerte de cualquier hombre me disminuye porque yo formo parte de la humanidad. Por tanto, nunca mandes a nadie a preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Es de John Donne. No sé si es verdad o no, pero queda bien. Muy buenas noches.